Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Ismael Argueta Rivera y ahora explicaremos el tema análisis comercial de las exportaciones e importaciones del Mercosur en los países que lo conforman en el periodo de tiempo 2015-2020. El marco histórico. El Mercosur se fundó en el año 1994. Fue gracias a los tratados de Asunción, ya que querían instaurar un mercado común. Este mercado común implicaba la libre circulación de bienes y servicios y factores productivos entre los países, mediante otros, la eliminación de aranceles aduaneros y restricciones no arancelarias al movimiento de mercancías y cualquier otra medida de efecto equivalente. La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los estados parte de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetario, cambiario y del capital, servicios de aduanas, transporte y comunicaciones y otros acuerdos a fin de asegurar condiciones de competencia entre los estados partes. Viendo un poco la cronología de cómo se instauró este mercado común en Sudamérica, en el 2005 se creó el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercado del Mercosur. Es el primer mecanismo solidario de financiamiento propio de los países del Mercosur y tiene por objetivo reducir las asimetrías del bloque. Se integrará por aparte de los estados y se destina a financiar proyectos de mejoramiento de la infraestructura, competitividad de las empresas y el desarrollo social de los países del Mercosur. Asimismo, financia proyectos del fortalecimiento de la propia estructura institucional del Mercosur. En el año 2006 se hace el protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela en el Mercosur. En el 2015 se adhiere la República de Bolivia al Mercosur para que esta consolidación se diera para la integración de los estados latinoamericanos, con base en el esfuerzo mutuo y la convergencia de los distintos esfuerzos y mecanismos. Aquí podemos ver algunos de los principales objetivos que tiene el programa de integración productiva y son: 1. Mejorar las condiciones de acceso a las empresas nacionales al mercado regional e internacional. Facilitar a las pymes del Mercosur el acceso a información sobre estándares técnicos para mejorar sus posibilidades de acceso al mercado regional e internacional. En el mercado de proveedores en la empresa Ancla. Avanzar en esquemas de financiamiento para que las empresas puedan acceder a esos estándares técnicos. Contribuir a la superación de las desigualdades. El marco conceptual. Hablaremos un poco de cómo es la estructura o qué países también la conforman el Mercosur. El Mercosur, o Mercado Común del Sur, es un proceso de integración regional, instituto inicialmente por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y al cual en fases posteriores se le incorporaron Venezuela y Bolivia, como ya vimos en el marco histórico, esta última en proceso de adhesión. El Mercosur es un proceso abierto y dinámico. Desde su creación tuvo como objetivo principal propiciar un espacio común que genera oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. También trata de adoptar políticas regionales de comercio, integrar recursos, dotar a la región con más influencia en la esfera comercial y actuar como precursor en el desarrollo de una zona libre de comercio del hemisferio occidental. Aquí yo he puesto unos pequeños conceptos sobre qué es el libre comercio o Tratado de Libre Comercio, TLC. Consiste en un acuerdo comercial regional
o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos de la materia de servicios. Y este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por el mutuo acuerdo entre los países. ¿Qué es la legislación? Se denomina legislación al cuerpo de leyes que regulan la determinada materia o ciencia del conjunto de leyes a través del cual se ordena la vida en un país. Es decir, lo que popularmente se llama ordenamiento jurídico y que establece aquellas conductas y acciones aceptables o rechazables de un individuo, institución o empresa, entre otras. Básicamente, la legislación lo que hace es, su misma palabra lo dice, regular las acciones aceptables o rechazables de un individuo o institución o de una empresa. Esta permite que haya una paridad entre las empresas que conforman el Mercosur, asimismo de sus países, estableciendo una balanza comercial entre cada uno de estos países. El Mercosur en números: kilómetros cuadrados, población, el PIB. El Mercosur está conformado por una extensión de territorio en 14.869.775 kilómetros cuadrados. También se dice que tiene una población total de 295.007.000 personas. Es la quinta potencia o quinta economía del mundo. Y está más o menos valorado en 824.000 millones de proyectos en estructuras de financiamientos por el Mercosur. Esto habla básicamente de lo que ha hecho o lo que ha contribuido desde su creación hasta la fecha, que ha aportado a la región del Mercosur, a todos estos países que la conforman, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, más de 824 millones en infraestructuras, ya sea en crear nuevas empresas, en el libre comercio, cuando se hacen las exportaciones a los demás países. Así podemos ir hablando de todos estos. Tiene más de 50 proyectos de cooperación internacional ejecutados y tiene aproximadamente jóvenes trabajando en ellos de entre 15 y 17 años, un total de 10.533.000, que ellos básicamente son los que más beneficiados sobre esto. ¿Cómo promueve la integración productiva el Mercosur? Bueno, una de las estrategias es alentar que se complementen los eslabones de la cadena del valor de la región. Especialmente el programa de integración productiva busca que se complementen las empresas de menor tamaño económico y las pymes para aumentar la capacidad y la competencia de los sectores productivos de los estados parte, y las herramientas que mejoren su posición en el exterior, quienes ejecutan el programa de integración productiva con el Grupo de Integración Productiva del Mercosur, GIP, que depende del Grupo Mercado Común. Hola compañeros, mi nombre es Daniela Beatriz Vázquez Ángel, mi carnet es VA 17034 y yo les voy a hablar un poco sobre el marco teórico del Mercosur. En los antecedentes, el Mercosur constituye a la cuarta mayor asociación comercial de todo el mundo, seguida de la Unión Europea, el NAFTA y la ASEAN. Se conforma por una gran parte de países de Sudamérica, por lo que podemos decir que los países abarcan 2/3 partes del territorio sudamericano. Se dice que una de las actividades más importantes para los estados partes es la agricultura, siendo una de las fuentes principales de empleo. En la última década se ha visto un incremento en la producción en
cereales por Argentina, lácteos y carnes por Brasil, soja por Paraguay, arroz y otros lácteos en Uruguay. Los principales productos exportados por el Mercosur podemos encontrar hierro, habas, combustible, café, aves de corral, tabaco, cobre, maíz, carne de res, azúcar de, azúcar de caña, siendo sus principales socios en el ámbito de la exportación China, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Países Bajos, Alemania y Chile. En cuanto a las importaciones, los principales productos son el combustible, la maquinaria, automóviles, fármacos, gas natural y equipos de telecomunicaciones. Los principales socios en las importaciones son Estados Unidos, China, Brasil, Argentina, Alemania y Japón. En el transcurso de los años han obtenido con más países del mundo muchas alianzas. Se ha visto un incremento en las exportaciones mucho más alto que en las importaciones. El Mercosur viene mostrando un crecimiento en su balanza económica, mucho más alta que el resto del mundo a partir del año 2005. En los últimos 5 años, el superávit comercial del bloque se incrementó hasta en un 386%, logrando consolidarse como un exportador neto de bienes. Las exportaciones combinadas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sumaron en el 2019 más de 272 millones, mientras las importaciones fueron más de 205 millones. Brasil es el país del Mercosur que origina exportaciones con el resto del mundo. El principal socio comercial de Mercosur hoy en día es China, seguido de la Unión Europea. Hablando de forma interna, los países de Argentina y Brasil son los principales aliados en la exportación de trigo, accesorios, partes y vehículos terrestres. En la base teórica, el Mercosur es un proceso abierto y dinámico. Como un resultado, ha establecido múltiples acuerdos con países o grupos de países, otorgándoles, en algunos casos, carácter de estados asociados. Es la situación de los países sudamericanos. Estos participan en actividades y reuniones del bloque y cuentan con referencias comerciales con los estados partes. El Mercosur también ha firmado acuerdos de tipo comercial, político o de cooperación con diversas cantidades de naciones y organizaciones en los 5 continentes. Se puede decir que un estado de asociación es el socio menor de una forma libre en un territorio público con un grado de estatidad y una nación, por lo cual no se adopta ningún otro término en específico. Si hablamos de estados partes, son los países que conforman a la institución y organización con el fin de encontrar un beneficio o solución a los problemas de cada uno de los países que lo conforman. Los estados partes fundadores del Mercosur y signatarios del Tratado de Asunción son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. También podemos mencionar que el Mercosur tiene una organización muy relevante. Su estructura está constituida primeramente por el Consejo del Mercomún, la organización superior del bloque, la que es responsable de velar por el cumplimiento del Tratado de Asunción y otros acuerdos firmados. También está el Grupo Mercado Común. Este órgano es el ejecutivo, compuesto por funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía y los bancos centrales de cada uno de los países que son Estados miembros. También existe la Comisión
Comisión de Comercio. Esta es la que fija aranceles de lo que se debe pagar en las mercancías que entran y salen del Mercosur. Podemos mencionar otros organismos o otros órganos del Mercosur, pueden ser el Alto Representante General del Mercosur, el Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, el Foro Consultivo Económico y Social, entre otros. También podemos mencionar algunos conceptos claves. El superávit, ya antes mencionado, ese término económico se le conoce a lo que se excede en el haber después de satisfacer todas las obligaciones. Estado parte, Estado que ha consentido en obligarse por un tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor. El Estado asociación es el socio menor en una relación formal y libre entre un territorio político con un grado de estatidad y una nación. Hasta aquí termina el marco teórico y ahí termina mi parte. Bueno, continuando con la exposición, ¿verdad? Acerca sobre nuestro tema se basó más que todo en Mercosur, ¿verdad? Y nuestro análisis fue más que todo un análisis comercial de las exportaciones e importaciones de Mercosur en los países de que conforman el periodo de tiempo de 2015 a 2020. Sabemos que Mercosur está conformado por Venezuela, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, que se fundó en el año de 1994, como ya lo había mencionado mis compañeros. Yo más que todo les estaré hablando acerca del marco normativo, ¿verdad? Que es importante saber los artículos que amparan a dicho tema, que eso serían las importaciones e importaciones. En un cierto lapso, que son de 5 años. Más que todo con actividades económicas y cómo se están relacionados, ¿verdad? Según los tratados o según la ley o norma establecida, ¿verdad? Como podemos ver en la diapositiva, tenemos la normativa básica del Mercosur, que es el Tratado de Integración, de Cooperación y Desarrollo entre Argentina y Brasil de 1988. Y también tenemos el Acta de Alborada, Acta de Buenos Aires, Tratado de Asociación. No detendremos ahí, sabemos que el Tratado de Asociación que se fundó en 1991, ya que es más importante. ¿Por qué digo que es más importante? Porque habla acerca de las importaciones y exportaciones, ya que eso ha sido nuestro tema. Saber las normativas que conforman las leyes, más que todo saber las leyes acerca de las importaciones y exportaciones, ¿verdad? Y el Tratado de Asociación hace referencia, ¿verdad? Y lo hace en el artículo 1, como se puede ver en la diapositiva, se dice que se establece la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, entre ellos mismos sería, con el fin de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercadería, y de cualquier otra medida equivalente. Bueno, también mencionar el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común. La coordinación de política macroeconómica y sectores entre los estados de comercio exterior, ya sea agrícola, industrial, fiscal, monetario, cambiario y de capital, y de transporte, entre otros, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los estados. En el artículo 4 de esta misma ley se hace la referencia a las condiciones equitativas de comercio, donde aplicará sus legislaciones nacionales para exhibir importaciones cuyo precio esté influenciado para subsidio, dice. Vale. En el comercial y económico, según Mercosur, es el fortalecimiento
comercial y económico, considerando libre circulación y tránsito de mercadería entre los países conformados. En la normativa de fortalecimiento del Mercosur comercial y económico, el Consejo de Mercado Común decide en el artículo 1 y 2 siguiente. Dice que hace referencia donde el Grupo Mercado Común debe incluir o elaborar un plan de acción con el fin para el fortalecimiento del Mercosur comercial y económico. Más que todo se establece lo que son las prioridades, que son las barreras arancelarias y no arancelarias, y medidas de efecto equivalente, medidas que afecten a la competitividad relativa de los países, entre otros. Para en este caso, yo voy a hacer mención a lo que es en el artículo 2, que dice que más que todo se establece una decisión. Esta decisión no necesita ser incorporada al ordenamiento jurídico de los estados por reglamentar aspectos de organizaciones de funcionamiento del Mercosur. En el año 2015, el Consejo de Mercado Común decide establecer un régimen especial sobre las importaciones, donde se consideró donde una adecuada gestión política arancelaria de Mercosur se debe tener en cuenta la coyuntura económica internacional y las situaciones especiales y específicas de los estados. En el artículo 1, los estados de parte están autorizados a utilizar hasta el 31 de diciembre del año 2023 lo que es el régimen de draft. ¿Y qué es el régimen de draftback? Dice que draftback es un régimen aduanero mediante el cual se constituye en forma total o parcial los importes abonados en concepto de tributos que hayan grabado a la importación para consumo, siempre y cuando lo mismo de bienes fueron exportados por consumo. Más que todo, ese régimen aduanero nació en el año de 1995 y se supone básicamente evitar que el pago de productos importaciones para hacer otro cuyo destino sea la exportación. Para solicitar este draftback es necesario cumplir con una serie de requisitos y llevar todos los papeles oficiales en reglas, siendo el más importante el DUA de exportación e importación, en el que se aparecen todos los datos de operación comercial. En el caso del Paraguay y Uruguay, la normativa establece que podrá aplicar dicha norma hasta el 31 de diciembre del año 2023. Para ese caso, todavía no entra lo que es Paraguay y Uruguay en ese régimen del draftback, pero sí dentro de lo que son los otros, como ya lo había mencionado. Y dice que no aplica, ¿verdad?, para lo que es Paraguay y Uruguay. Pero a medida que no utilicen el régimen de draftback y de admisión temporaria, donde tienen una alícuota del 0% para la importación de insumos agropecuarios. Esto lo podríamos ver más en el artículo 3 de la norma de fortalecimiento del Mercosur comercial y económico. Se dice que también se crea el régimen para la importación de materias primas para Paraguay. Dice que en este caso podrá importarse con una alícuota del 2%. La Comisión de Comercio de Mercosur someterá a consideración al Grupo de Mercado Común hasta el 31 de diciembre de 2020, sería hasta este año. Más que todo hace referencia este tratado de asociación, el artículo 1 y el artículo 2, donde se puede ver que la importación e importación
se establece la libre circulación, ¿verdad? Existen otros tratados, ¿verdad? Como el protocolo de Precho, que más que todo es un complemento del Tratado de Asunción. También existe la Declaración de Presidencia sobre el Compromiso Democrático. Más que todo eso no se basa más que todo en lo que es importación y exportaciones, pero sí es necesario detallar cuáles son las normativas básicas del Mercosur, ¿verdad? Es necesario saber qué normativas ahí utilizan. Tenemos la Declaración Sociolaboral, el Protocolo de Ushuaia sobre el Compromiso Democrático, el Protocolo de Olivos, representante permanente, dice, y otro protocolo de Asunción sobre derechos humanos, protocolo constitutivo. Es importante conocer las normativas, ¿verdad? Pero más que todo, nuestro tema fue importaciones e exportaciones, donde lo hacemos referencia al Tratado de Asunción, que más que todo es una libre circulación, ¿verdad? Y eso es lo que ampara en ese análisis, ¿verdad? Una libre circulación de bienes y servicios. De igual forma, mis compañeros se van explicando otros temas. Y muchas gracias. Metodología. Para nuestra investigación llevada a cabo utilizamos un tipo de investigación bibliográfica, un enfoque mixto porque utilizamos la corrección teórica y datos estadísticos para poder interpretar nuestra variable que es el Mercosur y digamos así de esta manera comprender el funcionamiento de ella en el mercado. Y por último, el tipo de investigación, como podemos observar en la presentación, fue el método documental o bibliográfico, ya que nos guiamos por fuentes previamente obtenidas de Internet y libros para poder analizarlos y así sea más comprensible y todos lo puedan entender y así generar un conocimiento sobre dicha variable. Comportamiento de la variable en el periodo de tiempo. Comportamiento del Mercosur 2015-2020. Para ello utilizaremos información estadística, recopilando a través de cuadros las importaciones y exportaciones desde el 2015 a 2020. Y al final agruparemos los cuadros en uno solo para ver los totales de importaciones y exportaciones, y así ver si existe un saldo positivo o negativo en estos últimos 5 años. Bien, como podemos observar, este cuadro nos muestra el total de importaciones y exportaciones por año desde el 2015 al 2020, realizadas por el Mercosur. Como podemos observar, en estos últimos años, siempre el total de exportaciones son mayores a las importaciones, por lo que los países miembros del Mercosur tienen más entradas de dinero ya que están exportando más y generan más riqueza y evitan la inflación en sus países que lo conforman, ya que generan más ganancias al exportar más. Para que esto sea más comprensible, veamos un gráfico trazado por nosotros. Muy bien, este gráfico nos muestra el total de importaciones y exportaciones desde el 2015. En el lado de abajo están marcados los años y en el lado izquierdo podemos ver el total de ingresos generados en total de exportaciones y exportaciones. Aquí se observa que la línea naranja marca el total de las importaciones y la línea azul marca el total de las exportaciones. Ahora sí se nota de una forma más clara que en ningún año las importaciones superan las exportaciones, siempre estas están por debajo. En el año 2018 las importaciones llegaron al punto de mayor ganancia, arriba de los 200.000 millones de dólares, y el punto más alto de las exportaciones es igual en el año 2018. Por ello podemos decir que en el año 2018 fue el año más activo económicamente del Mercosur, ya que se generaron más ganancias de dinero
en total de importaciones y exportaciones. Y como podemos observar en este año 2020, aunque no ha terminado, se puede observar que los movimientos de exportaciones e importaciones van cada vez más abajo. En vez de subir, estas van en decadencia. Este es un breve análisis que se puede dar. Y en conclusión, eso es más que obvio, ya que debido a la pandemia de este año, los movimientos económicos quedaron congelados y no podían haber transacciones hacia el exterior y tampoco tantas importaciones, ya que los aeropuertos y puertos estaban cerrados. Gracias. Como conclusión, podemos decir que a través de este trabajo y la investigación realizada sobre el mercado común del sur, hemos podido comprender de mejor manera el comportamiento económico de las exportaciones e importaciones del Mercosur con el resto de los países del mundo durante los años 2015-2020, de los cuales identificamos cuál año fue el que más ganancia generó a través de las exportaciones. Es importante recalcar que cada país juega un papel importante en el desarrollo, funcionamiento y fortalecimiento del Mercosur en el mercado internacional, que cada vez se vuelve más competitivo, promoviendo la participación de empresas de los estados que parten en mecanismos de la promoción comercial conjunta y favorecer la visibilidad del Mercosur fuera del bloque. También hemos visto cómo promueve la integración productiva el Mercosur, realizando estrategias para alentar el comportamiento de los países, estableciendo un programa de integración productiva que busca y que complementen las empresas de menor tamaño y las pymes y aumentar su capacidad productiva. Así también hemos visto la mejora de condiciones de acceso a las empresas nacionales al mercado regional e internacional, avanzar en esquemas de funcionamiento para las empresas pueden acceder a otros estándares